Una semana más de confinamiento y comienzan a observarse los primeros síntomas de la crisis económica que se avecina. Las dimensiones que puede adquirir esta son inimaginables y pueden resultar trágicas si se les compara con otras crisis ocurridas en el siglo pasado. Por ejemplo, la crisis del año 30 bajo Ibáñez y la crisis de los 80 bajo Pinochet. Recién comienzan a apreciarse las consecuencias que la pandemia aceleró y profundizó. Pues si antes del COVID-19 el estallido social en nuestro país había evidenciado el profundo malestar ciudadano contra el régimen político y económico que tenía a Chile como centro mundial de la protesta social, la pandemia solo vino a precipitar y a producir al menos dos cosas. Una, le dio un pequeño respiro, una tregua a Piñera y a su gobierno, pues por razones obvias se desactivó la protesta social que cada vez adquiría niveles mayores de confrontación social como pocas veces se había observado en la historia de nuestro país. Y lo segundo, la crisis sanitaria develó lo que todo el país sabía, pero que los gobiernos en los últimos 30 años habían escondido debajo de la alfombra. Chile es un país tremendamente desigual, injusto e inhumano. Aún miles de compatriotas viven en condiciones de absoluta pobreza. Han sido 30 años de mentiras, 30 años de concentración obscena de la riqueza, 30 años en que se agudizó la división social del país con comunas similares o mejores que aquellas del primer mundo y con comunas cuyo ingreso las ubica en niveles similares a la de países más atrasados del planeta. Las primeras reacciones a esta desigualdad social se están comenzando a expresar con la gente en las calles, en las comunas de San Ramón, La Pintana, Estación Central, y otras comunas en las que se está produciendo, especialmente en regiones del norte y del sur, y que la prensa obsecuente calla. Son el reflejo de que el hambre está íntimamente asociada a esta condición natural de las personas por sobrevivir. Y cuando el hambre afecta a las familias, las personas salen a luchar importando poco las consecuencias de sus acciones, importando poco la represión, pues si no se puede alimentar a los niños, a los ancianos, a los inválidos, las personas harán todo por conseguirlo y ello llevará inexorablemente a niveles mayores de protesta social y a inevitables niveles de enfrentamiento entre la población y las fuerzas policiales. La historia, aunque imposible de repetirse con los mismos actores, parece ser que siempre nos quiere enseñar algunas cuestiones que son esenciales en la vida política. En los años 30, bajo el dictador Carlos Ibáñez, producto de la gran recesión económica, se desataron gigantescas movilizaciones. El hambre se generalizó a lo largo del territorio al punto que el propio gobierno de Ibáñez debió él mismo hacerse cargo de lo que hoy llamamos ollas comunes y comenzar a repartir en camiones literalmente comida a los sectores populares. Finalmente fue tanta la crisis que Carlos Ibáñez del Campo terminó cayendo. El año 82, con la crisis económica, se produjo un aumento considerable del desempleo en nuestro país, alcanzando porcentajes inéditos, superiores al 31% si tomamos en cuenta el trabajo esclavizante que significó bajo Pinochet, con su ministro estrella José Piñera Echenique, el hermano del actual presidente, que llevaron adelante el famoso programa del PEN y el POC, en que miles de trabajadores trabajaban por un ingreso cercano al valor de hoy, debajo de los 80.000 pesos mensuales. Esa situación provocó hambre en la población. Se multiplicaron las ollas comunes en los sectores populares y en las comunas de ingresos medios. Eran millones los que caían a la pobreza en la década de los 80. Fue tanta la desigualdad que en mayo de 1983 el pueblo se rebeló y comenzaron las grandes protestas que al fin de cuentas sellaron el destino de Pinochet. Y si Pinochet no cayó, fue justamente porque muchos de los que hoy nos gobiernan pactaron de forma espuria acuerdos para mantener intactos los pilares del modelo de la desigualdad y del saqueo que han hecho de nuestros recursos naturales como el cobre, el litio, el agua y también
como se han apropiado durante estos 30 años del ahorro previsional de millones. 30 años en que la salud, la educación y la previsión se convirtieron en bienes de consumo, ubicando a Chile como uno de los países que ha convivido con los niveles más extremos de desigualdad y que hoy quedan en la más clara evidencia de que este régimen de despojos tiene sus días contados. Esos mismos son los que hoy llaman un nuevo pacto social en Chile. ¿Pacto social para qué? Nos preguntamos. ¿Para mantener el modelo económico de despojo? ¿Para mantener intactas a las AFP? ¿Para mantener intactas a las ISAPRES? ¿Para mantener el código de agua que está matando a comunidades enteras y destruyendo el ecosistema? ¿Para mantener los privilegios de un sector cada vez más pequeño que controla prácticamente toda la economía, la tierra, los mares, los ríos y la vida de todos quienes habitamos en este territorio? Para eso quieren un nuevo pacto social, para impulsarle una derrota a quienes se levantaron el día 18 de octubre exigiendo derechos sociales. Pacto social para mantener los privilegios de una casta política inmoral que se enriquece desdeñando la demanda ciudadana que pide un poco de justicia. A ese pacto social jamás debieran concurrir los verdaderos artífices de la historia de nuestro pueblo, los trabajadores y trabajadoras que hacen posible la riqueza y que ahora ha quedado más claro que nunca en este confinamiento que son ellos los únicos generadores de riqueza. De allí que resulta insolente este llamado formulado por personajes como Insulza, pues nadie olvida su rol activo por evitar que Pinochet pagara con cárcel su detención en Londres. Ibáñez, Pinochet y Piñera sin duda mucho tienen en común. Gobiernan con estados de excepción, prescriben las libertades individuales y responden con fuerte represión a la protesta social. Piñera, a diferencia de Ibáñez y Pinochet, no pasó por el ejército, y aunque su gobierno y secuaces que le acompañen intenten alejarse de los dictadores, su gobierno cada vez se parece más a ellos. Es cosa de tiempo. La crisis seguirá ahondándose y la testarudez y soberbia de quienes han profitado en estos años harán imposible, como han hecho otras naciones, destinando mayores e ingentes recursos públicos a salvar la crisis. Este régimen persistirá en su dogma de fe que avalan los exconcertacionistas de resguardar el equilibrio fiscal por sobre cualquier otra consideración, aunque esto signifique matar de hambre a nuestro pueblo. Las esperanzas entonces, que así como Ibáñez y Pinochet después de esa crisis económica comenzaron la debacle, asimismo entonces esperemos que esta crisis, con el consiguiente costo que pagaremos todos los hombres y mujeres de esta tierra, tenga como recompensa que Piñera y su régimen político y económico con las AFP e ISAPRES termine cayendo de una vez por todas en beneficio de las grandes mayorías. Hola, estimados amigos, soy Luis Mesina. Una vez más estamos en el programa Debate Social en la Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial FM, en nuestra señal online por streaming a través del fanpage @canal.social, debatiendo y conversando con una invitada especial que tendremos hoy día. Y estoy junto a mi querida amiga Miriam Campuzano, dirigente y vocera también del Frente Sindical de la Coordinadora Nacional No Más AFP. ¿Cómo estás, querida Miriam? Hola Luis, aquí nuevamente un nuevo programa, bien a pesar de todo, como bien dices tú, cumplimos una semana de esta cuarentena casi total en la región metropolitana. Esto debido al salto que dio el aumento de contagiados, superamos más de 4.000 casos diarios. Así es. Y lo que es súper preocupante por la poquísima capacidad que tiene el sistema de salud desfinanciado totalmente para enfrentar una demanda semejante como esta. Sin duda, el coronavirus o el COVID-19, como se llama, genera una gran amenaza para los derechos humanos. En periodos de crisis, cuando se debería recalcar la obligación del Estado de respetar, de garantizar sin discriminación los derechos básicos de todo un pueblo. La crisis devela el insuficiente sistema de salud pública, no garantiza el derecho a la misma. El sistema público no cumple los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para la población. Manifiesta los altos niveles de desigualdad que este Chile neoliberal tiene hoy.
Aún así, como tú bien lo mencionabas, hay un grupo de políticos que no se niega, se resiste a entender lo que el pueblo, la ciudadanía, los jóvenes reclaman. Esta crisis también dejó al descubierto que somos los y las trabajadoras quienes generamos riqueza. Y como tú lo mencionabas, nuevamente, se nos atreven a hablarnos de un pacto social. Un nuevo pacto social con las mismas normas, con las mismas reglas que durante el periodo post-dictadura ha gobernado a Chile. Y con las mismas personas, claro, pues con las Miriam, mismas con los personas, los mismos mismos actores. anacrónicos que han profitado durante tantos años. Sí, el señor Insulza es parte de este nuevo pacto social, el mismo que viajó a Europa a visitar al señor Augusto Pinochet, y sin embargo, dentro del modelo del nuevo pacto social, el modelo sigue igual, no es un cambio estructural, no se tocan las ISAPRE, las AFP, se sigue protegiendo las grandes empresas. Este tipo de pactos es el que hace que en el sector del retail tengamos casos vergonzosos, lastimosamente vergonzosos ante el mundo, como el caso de Cencosud, que envía a sus trabajadores, quienes generan sus enormes ganancias, a tocar las puertas del seguro de cesantía, mientras de la ganancia se reparten entre los grandes cargos sin vergüenza alguna. O sea, de golpe y porrazo. Es algo que no se entiende, que no se entiende. Sí, impúdico, sin ningún tipo de respeto a la gente. Además, contratan a este canalla del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que en un acto de soberbia llega ahí a repartir el 80% de las utilidades. Esta gente no entiende lo que el pueblo siente, pero yo creo que lo entienden perfectamente, pero le importa un comino lo que el pueblo sienta. Esa es la realidad, la verdad. Yo creo que no quieren ver que está instalado en el común popular, en el trabajador, en la trabajadora, en el estudiante, la sensación de que las decisiones del gobierno están motivadas principalmente por intereses económicos y la protección a ciertos sectores privilegiados de la sociedad, sectores que jamás velarán por el bienestar del pueblo, y esto lo tiene claro. Yo saludo a algunos compañeros de trabajo que viven en el bosque, que han dado una gran batalla, porque cuando tú tienes hambre no existe ley que te obligue a hacer cuarentena. Quisiera que la gente que tenga un cargo en este periodo de crisis social, política, económica, esa gente alguna vez haya pasado hambre, alguna vez haya tenido contactos con los sectores más populares de este Chile, donde se ven día a día, donde se para la olla con lo que se consigue en el día. Los niveles de cesantía siguen subiendo y por tanto la gente, uno como padre se pone, podría aguantar el hambre, pero si tú ves a tus hijos que se van a acostar sin comer, tú mandas a la chuña la cuarentena y sales a buscar algún alimento. Bueno, mira, sabes tú, no sé si escuchaste que el intendente Guevara en un programa de televisión, en un matinal, porque ahora ocurre que ya tenemos que ir acostumbrándonos a ver a los políticos de este país comentando de todo en los matinales, ya una insolencia al pueblo, hay una falta de respeto total. Yo considero que ya no tiene nombre, ¿eh? Lavín y tanta otra gente. Mira, el intendente Guevara señaló a propósito de la protesta que había en San Ramón, porque habían carteles de gente que decía no más FP, devuélvanos los fondos, ladrones. Dijo, ¿qué tiene que ver no más FP con el hambre? Bueno, este tipo no tiene idea. Tiene mucho que ver, pues, si hay más de 1 millón de pensionados que están viviendo en condiciones absolutamente miserables y ellos no comprenden que la gente con 100.000 pesos apenas puede sobrevivir 6, 7, 8 días y el resto del tiempo tienen que salir a vender lo que pueden, a trabajar en una feria, y como están confinados tienen que salir a protestar porque el hambre, como bien tú lo decías, una mujer, una madre, nunca va a dejar que sus hijos mueran de hambre y es capaz de cualquier cosa por tratar de conseguir alimento.
Sí. Yo recordaba que también Insulsa fue parte de quienes entregó la salud pública a los privados bajo el gobierno de Lagos y engañó a los gremios de la salud para instalar el tema de la privatización de la salud. Es un sinsentido lo que estamos viviendo hoy y yo creo que la juventud tiene claro que hay que cambiar este modelo, que necesitamos un Estado garante de derechos básicos y no esta constitución añeja que solo se basa en un Estado subsidiario o de caridad. Porque los jóvenes cuando uno habla, ellos dicen, no estamos luchando por caridad, estamos luchando por dignidad. Y yo creo que la lucha se va a seguir acrecentando. Los y las trabajadoras tenemos harto que decir y queremos que nuestros gobernantes se dediquen a hacer leyes que favorezcan al pueblo y no a las grandes sociedades anónimas como hasta el momento se ha visto públicamente. Sí, Ana, Miriam, mira, que es tan importante lo que estás diciendo. Yo creo que lo que están haciendo las autoridades políticas justamente, yo diría, acumular más irritación en la población. La ciudadanía está cada vez más irascible justamente porque primero está confinada, y al estar confinada los sectores medio y pobres de este país han aumentado sus costos porque gastan más en electricidad, más en alimentación, la gente más pobre está confinada en pequeños espacios, por lo tanto la irascibilidad aumenta la violencia, se está comprobando. Pero mira, tenemos que estar enfrentando a lo que la prensa denominó, no sé si tú has escuchado el negrito de Harvard. El negrito de Harvard es Francisco Vidal, este personaje tan extraño que se pasea por los canales de televisión dando recetas y que incluso algunos lo han levantado como candidato a la presidencia. Es la prepotencia, esta gente es la que genera tanto, yo diría, tanto odio de clases. Y uso esta palabra porque a veces la pretenden extirpar de nuestro vocabulario, pero la gente tiene un odio. El odio es generado por la desigualdad. Y la gente al ver estos personajes siniestros que ganan tanto dinero en circunstancias que la gente no tiene qué comer, es lo que está provocando y que lamentablemente genera tanta desigualdad y la pagan nuestros hermanos, nuestros compatriotas que viven en condiciones indignas. Así es. Bueno, comentarte también que haremos un corte en un momentito más, pero tenemos una gran mujer que nos ha sorprendido, una senadora de la República que nos va a acompañar el día de hoy en nuestro programa, una mujer que tiene todavía al menos el sentido de vivir en comunidad, en un pueblo chico, conocer a los vecinos, saber sus falencias, sus virtudes. Estaremos en un rato más hablando con la senadora Jimena Órdenes Neira. Ella fue una de las 5 senadoras que acogió nuestra petición desde la coordinadora No Más FP de instalar un proyecto de ley para derogar el 3500 y que ahora tuvo un cambio. Así que en un momento más estaremos con ella. Radio 102.5, la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, con su señal online por streaming a través del fanpage de @canal.social. De vuelta al espacio, y en esta semana comenzó la discusión en la Comisión de Constitución. Vamos a tener una invitada súper especial, una senadora por la región de Aysén. Ella es senadora independiente, socióloga de profesión, fue directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, gobernadora de Aysén, también ostentó el cargo de secretaria regional ministerial de Obras Públicas e intendenta de la región de Aysén, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Así que le damos la cordial bienvenida, senadora, un gusto que alguien de regiones y una mujer como usted esté hoy compartiendo en nuestro programa especial. Así que le invito a que salude a todos esos radioescuchas que nos honran con su sintonía cada viernes en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Primero, muy contenta de poder tener este contacto, Miriam, a través de Radio Universidad de Chile, así que un saludo desde la Patagonia de Aysén, muy cariñoso, muy fraternal para todos los amigos que nos escuchan, especialmente aquellos que están en la región metropolitana, enfrentando una situación tan compleja como el tema COVID-19, nos ha tenido a muchos confinados, y la mayor
energía desde el sur. Nosotros estamos en una región que el COVID no se ha expresado de una manera tan dura, diría yo, pero evidentemente solidarizamos y empatizamos con todo con todo el corazón, porque es una situación bien, bien compleja. Senadora, un agrado tenerla acá. Y yo creo para quienes nos escuchan, bueno, Radio Universidad de Chile tiene un público bastante fiel, un público muy particular acá en la región metropolitana y sus alrededores, y por eso es tremendamente importante que podamos tener la presencia de una senadora de la Patagonia. Y no es menor, creo que hay que resaltarlo, porque mujeres senadoras no es muy acostumbrado, no estamos muy acostumbrados a tenerlas en debates de política pública. Y hoy día estamos enfrentados a una política pública tremendamente relevante que todas las encuestas la ubican como la más importante, que es el tema de las pensiones. Y a nosotros nos sorprendió, y quiero decirlo con el mejor de los afectos, nos sorprendió gratamente el que la senadora Jimena Ordóñez haya suscrito junto a 4 senadores de la República la presentación de un proyecto que originalmente tenía como propósito la derogación del decreto ley 3500 y que recoge lo que la gran mayoría de la ciudadanía por tanto tiempo ha estado planteando. Y por eso quería preguntarle, senadora, cuáles fueron los móviles, las razones, las motivaciones que usted tuvo para llevar adelante esta decisión personal, que además tiene, y esto es lo que quiero resaltar, es un acto de valentía. Algunos dirán, oye, pero si es propio, es parte de sus obligaciones presentar. Sí, pero es que cuando se presenta un proyecto de esta naturaleza, el ataque es tan virulento que ciertos senadores acusan de ladrones, de querer robarse el dinero, de querer expropiar. Entonces uno siente que es tremendamente valeroso, senadora, y lo reconozco, y me gustaría saber cuáles fueron sus motivaciones. Muchas gracias, Luis. Primero, hay varios temas que nos obligan hoy día a hablar del tema de las AFP. Y el primero, a mi juicio, es porque es una prioridad de todos los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, creo que desde el rol que hoy día desempeño, nuestra primera atención tiene que estar enfocada en las prioridades. Y el tema de las AFP siempre va a ser una suerte de interrogante, pero que hay que empezar a dilucidar y empezar a plantear en los debates. No solo porque es un sistema de seguridad social, lo digo entre comillas, que nace en plena dictadura, muchos de sus afiliados fueron obligados a cambiarse y con una promesa que, seamos honestos, no se cumplió. Hoy día las personas que se han pensionado en Chile no solo tienen pensiones que son muy, muy bajas, sino que no se condicen con el ingreso que siempre tuvieron. La promesa era que iban a recibir, al menos en los diarios, iban a recibir el 100% de su ingreso. Después se dijo que la tasa de reemplazo iba a ser de un 70%, pero hoy día es un cuarto lo que reciben. Y eso los coloca a aquellos que han trabajado durante toda su vida en una posición bien compleja, porque los coloca en una situación más cercana a la pobreza, cambia la calidad de vida. Si uno observa los indicadores respecto a las tasas de suicidio en Chile por nivel etario, por intervalo etario, vemos que los mayores de 75, los 75-79, esta tasa se dispara. Yo no quiero decir que es la razón, pero evidentemente algo cambió en la calidad de vida de la población de los mayores que lo lleva, en este caso, a una situación tan extrema. Chile necesita este debate. Y creo que el debate tiene que ser institucionalizado, yo creo, en las instituciones, y tiene que ser en el Parlamento. Este proyecto de ley, claro que ha tenido críticas, yo lo firmé porque tengo la convicción de que hay que abrir el debate, y pongamos todos los puntos de vista, pero el sistema de seguridad social en Chile hoy día no da cuenta de la realidad, y es tanto que es un sistema de ahorro de capitalización individual. Entonces, yo no creo que en el país cada uno se salve solo. Yo creo en lógicas colectivas, creo en estos tiempos sobre todo en lógicas más solidarias, y yo el mejor ejemplo que tengo son mis profesores. Yo vivo en una ciudad que es pequeña, me encuentro con ellos y me reclaman. Ellos no tuvieron laguna, trabajaron toda su vida en el mismo espacio, ganaban 1.200.000 pesos y hoy día sacan 250.000. Y por eso digo, no solo un tema de encuesta de prioridades, hay mucho testimonio y lo podemos ver en las propias familias. Siempre digo, pregunten a sus familias, los pensionados, ¿cuánto sacan?
Y Así es. la cifra siempre está por debajo de los 200.000, siendo bien generosa la cifra. Entonces, este es un problema. ¿Lo abordamos o no? Yo quiero abordarlo. Y abramos el debate. Algunos han dicho que esto no es constitucional, que es un fraude constitucional. Pero si vamos a hacer política, hablemos de las prioridades. Y hagamos todo lo que haya que hacer para que esto sea viable y para que sea justo, porque lo que nos piden los chilenos son pensiones dignas. Eso es. Esto también no necesita tanta técnica. Tiene harto de sentido común y de testimonio. Cuando la gran mayoría de los chilenos, 90%, saca pensiones bajas, tenemos un problema. En ese mismo sentido, Así. senadora, nos han llamado a nosotros durante este día y parte del día de ayer, después de la exposición del Senado, Nos preguntándonos encontramos. preguntándonos por el rol de la ministra. Muchos han llamado periodistas, incluso mucha gente, abogados, señalándome cómo es posible, y esto quería planteárselo a usted como senadora de la República, cómo es posible que una ministra que representa un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, pueda entrometerse en materias que son exclusivas y absolutamente legítimas de otro poder del Estado, en este caso del Congreso y más aún de una comisión como es la Comisión de Constitución. Es decir, el Senado, en uso de sus facultades, presenta un proyecto de reforma constitucional. El destino que este proyecto tenga, uno no lo sabe. Puede aprobarse, no aprobarse, etcétera, pero está dentro del ordenamiento jurídico. 5 senadores de la República y que una ministra venga a acusar de fraude, no solamente es grave por la connotación que tiene el concepto, porque se suma a la campaña de otros senadores que han tratado de ladrones, de querer robarse el dinero. Yo digo, y me preguntaba un abogado hoy día en la mañana, y yo no tenía respuesta, yo pensaba que era correcto, que ojalá la Comisión de Constitución analice esta temática, porque una ministra de Estado en otra situación normal quedaría prácticamente inhabilitada para debatir una política pública después de que prácticamente mancilló el rol que están teniendo los senadores. ¿Cómo se puede conciliar esta práctica de insulto que hay? Porque yo escuché con mucha atención las explicaciones de los senadores, la del señor Buenchumilla, que fue muy política, pero muy sólida, incluso la del propio senador Pérez y Alamán, que fueron bastante radicales, pero en el contexto del debate. Pero aquí una ministra tendría que tener mucho más prudencia. No sé si le parece a usted, senadora. Hay varios puntos, porque este es el desde que presentamos el proyecto con la senadora Yasna Proboste, el senador Latorre, el senador Navarro y el senador Alfonso Urresti, que además preside la Comisión de la Comisión y Justicia. Y yo valoro que lo haya colocado en tabla, que la mesa haya declarado admisible este proyecto. Y hoy día en ese encuentro efectivamente estuvimos junto a Luis, hubo otro experto también, Cristóbal Uneus, y estuvo la ministra representando al gobierno respecto a cuál es la visión que tiene de este proyecto. Hay varios temas que no comparto con la ministra, porque lo primero que se señala es que acá hay un tema de forma y de fondo. Ella insistió mucho que íbamos a ver el tema de forma. Yo creo que esta es una discusión en esencia de fondo. Si vamos a evadir un debate porque se sostiene que tiene vicios de constitucionalidad, bueno, yo no estoy de acuerdo, porque el debate hay que instalarlo con la urgencia que tiene, y este país ha esperado mucho. Y el tema de que las preguntas que hacía la ministra es, ¿esto es oportuno? Este proyecto de ley, a mi juicio, tiene vicios de constitucionalidad, creo que ese es el concepto que utilizó, y si la técnica legislativa es la que corresponde. Nunca fue al fondo. Para contarles a quienes nos escuchan también, en este proyecto se presentó la reforma desde el Ejecutivo, que pasó ya por la Cámara de Diputados y ha tenido muchos reparos de otros colegas y en lo personal también respecto a su contenido, porque el sistema tiene que cambiarse. Yo creo que ahí es algo que ya vamos a tener, si Chile requiere un gran acuerdo en esta materia. Yo siento que el salto al torniquete el 18 de octubre, si bien fueron jóvenes, saltaron por otros. Lo que les quería compartir es el proyecto que presenta el Ejecutivo. Les hemos hecho otras propuestas también. Yo también he participado con los equipos de parlamentarios en trabajar. Acá no hemos renunciado a ni un debate, pero se insiste en que, porque se sostiene básicamente en que, como diría, el 10%, lo que se cotiza pasemos a un 16%, que lo coloca el empleador.
pero se sigue insistiendo que parte de ese porcentaje lo sigan administrando las AFP. Y la AFP ya no dio mucho. En palabras, no era un Mercedes lo que nos dejó, porque se comparaba con un Mercedes-Benz. Chile no necesita un Mercedes, pero necesitamos un todoterreno que garantice a las personas que van a tener un dinero que sea más o menos consistente con lo que ganaban y que les permita vivir dignamente. Y por eso yo me quedé con gusto a poco respecto a las declaraciones de la ministra, porque nunca no hubo ni una afirmación respecto del fondo. Y yo por eso creo, y lo que voy a defender es el fondo de este proyecto. Podemos armarlo, desarmarlo, el ente que tiene que administrar las pensiones es un ente público, un ente autónomo. Yo estoy abierta a todo, les quiero decir, los proyectos de ley cuando se inician nunca terminan iguales. Pero Así yo es. lo que quiero insistir, o sea, porque también se ha dicho, esto está malo, de entrada, discutámoslo, yo no me voy a inmolar, pero lo que quiero decir es, discutámoslo, pero pensando en el horizonte de mejorar las pensiones en Chile. Porque acá también es bien difícil, si uno no trabajó en AFP no entiende el tema. Todos hemos tenido que meternos a estudiar un poco más para poder aprender. Chile en los 80 le cambió la vida a muchas personas sin la noción de futuro. ¿Y por qué no se cambiaron las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y se mantuvo Capredena, se mantuvo Dispreca? O sea, ¿quién es mayor impulsado? No se cambiaron al Mercedes-Benz. Entonces, hagamos el debate. Yo le quiero agradecer ahí a Luis, al Movimiento No Más AFP, porque esto es algo que tenemos que empujar entre todos. Esta no es una conversación ultrona, ni de un par de parlamentarios que enloquecieron en su gestión. Y quiero agradecer que 47 diputados hoy día se han sumado a esta causa. Esta no es causa de una persona, jamás la persona no la haría personal. Yo tengo una convicción, la tiene el Movimiento No AFP, la tienen los adultos mayores y espero que los jóvenes también sigan impulsando esto. Si no tenemos una conversación seria, el proyecto que ha impulsado el gobierno, hay cosas, pero me parece que entre las cooperativas, eso no cambia nada el sistema. O sea, AFP hubo 20, 23, hoy día son 7, pero igual se van a concentrar con el tiempo, es lo que ocurrió, terminaron en 7. Entonces, ahora vamos a decir que son más, que va a haber más competencia, les aseguro que en 10 años más van a ser 4. Entonces, y no son cambios sustantivos. Por eso yo tenía una posición, más allá que hemos hecho propuestas al proyecto del Ejecutivo, decidí firmar y apoyar esta otra moción porque creo que iba al fondo. Bueno, de vuelta aquí en la radio 102.5, Radio Universidad de Chile, estábamos conversando respecto del proyecto de reforma constitucional que abrió debate esta semana en la Comisión de Constitución, que busca permitir que el Senado, como un órgano elegido y representativo de voluntad de la ciudadanía, esté facultado para legislar en una política pública tan importante como es la previsión social. Esta moción reemplazó al proyecto original, que era derogar el decreto de ley 3500, porque se sabía que varios senadores de oposición iban a decir que este sería inconstitucional inmediatamente. En esa sesión, como bien lo hablaba la senadora, estuvo la ministra de Trabajo, María José Saldívar, con un discurso bastante que no cayó bien en el poblador común, calificando de fraude a la Constitución el proyecto presentado por los 5 senadores. También estuvo nuestro vocero Luis Mesina en representación de la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP. En esa misma sesión, los senadores Alamán y Pérez calificaron este proyecto con similares argumentos al de la ministra, para terminar con las AFP, a respaldar este proyecto firmando una carta. ¿Usted considera importante que más actores políticos firmen la carta, más senadores? Porque déjeme decirle que decir que fraude a la Constitución de parte de una ministra del Trabajo es no tener claridad para quién gobierna, siendo que en la realidad la Constitución le ha dado la espalda y ha sido el gran fraude para el pueblo chileno. Es importante que más adherentes se sumen a la propuesta de ustedes y de nosotros como movimiento No Más AFP. Es fundamental y por eso valoro que un número bien importante de diputados se hayan sumado y hayan adscrito a través de su firma, porque seamos honestos, los grandes temas en Chile siempre se aluda a estas lógicas de reservas de constitucionalidad. Por eso digo, tengamos el debate abierto y de cara a la gente, aquellos que efectivamente ya no quieren cambiar el sistema, lo digo con todas sus letras,
Y si van a ir al Tribunal Constitucional, bueno, vamos a decir que efectivamente ya no corresponde. Yo creo que además, efectivamente, la Constitución ha sido una camisa de fuerza que nos ha impedido a todos los chilenos abrir un debate y sostenerlo en el tiempo. Es un debate abierto, no empezó con el proyecto de ley. Ustedes como movimiento lo saben mejor que yo, pero cómo somos estratégicos en mantener la conversación y el debate en la institución que corresponde, pero para hacer el cambio que las personas esperan. Hoy día esta es una prioridad y la vulnerabilidad a la que estamos sostenidos en contexto de pandemia, de COVID-19, lo ha dejado aún más. Entonces la invitación es, conversemos, yo por eso digo, pues se nos trata también como que no sabemos legislar, como que son demandas populistas. Algunos incluso me dijeron no firme, hubo de todo en esto. Yo creo que llegué a ese espacio para eso, yo llevo 2 años en el Congreso y creo que tenemos que entre todos poner este tema con más fuerza que nunca porque está afectando a Chile completo. No es una población. Yo en 20 años también más tengo que pensionarme. Tenemos que mejorar esto garantizando que una población que al 2050 va a crecer un 115%, o sea, la población adulto mayor además se va a duplicar, colocarnos en este escenario, entonces que garantice mejores pensiones para el presente, con criterios de solidaridad, de equidad de género, entre otros, y que sea sostenible en el tiempo. Y por eso, ¿por qué no pensar en un sistema único de pensiones en Chile? Nosotros tenemos 4, el antiguo, que es el de reparto, el de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, Capredena y DIPRECA, el Pilar Solidario, yo creo que fue un buen avance en el marco de la reforma del año 2008, y las AFP. La mayoría está en la AFP, pero es el peor de los sistemas, y muchos de los países que tenían este sistema han ido rectificando. Entonces, si nos vamos a inventar la rueda, miremos, tengamos el debate de cada persona, y aquellos que no lo quieran cambiar, que lo declaren. Como nosotros declaramos, mira, queremos derogar el decreto de ley 3500 porque creemos que es básico cambiar. Yo le quería plantear algo, senadora, sacarla un poco del eje del debate y llevarla a un planteamiento que me parece relevante poder instalarlo. Mire, el debate de pensiones en este último periodo, desde el año 2014 en adelante, cuando la presidenta, diría un poquito antes, el 2006, cuando se formó la Comisión Marcel, posteriormente el 2014, cuando se formó la Comisión Bravo, el tema ha estado capturado, y quiero decirlo con mucha responsabilidad, ha estado capturado por aquellos profesionales vinculados a la administración de empresas con especialidad en finanzas. Ese ha sido el predominio para abordar una política pública. Usted es socióloga, es del campo de las ciencias sociales, yo también soy profesor, y ocurre que la seguridad social se ubica en el campo que le es más propia, por naturaleza, a la ciencia social y no a la finanza. Pero aquí se ha dado la paradoja que las comisiones terminan invitando permanentemente a exponer a especialistas en administración que de seguridad social, y quiero decirlo con la máxima responsabilidad, bastante poco tienen de dominio sobre el tema. Porque la seguridad social se funda en principio, en la solidaridad, en la suficiencia, en la universalidad. Y sin embargo aquí nos encontramos con que todos los expositores, sean de izquierda o de derecha, vienen ya predeterminados con esta suerte de dogma monetarista, que lo primero que responden a la pregunta del mejoramiento de las pensiones es la sostenibilidad del modelo, la sustentabilidad financiera, cuando en realidad la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿queremos mejorar las pensiones? Sí, y si queremos mejorarlas tenemos que tomar en cuenta el mercado laboral. Hay gente que ha trabajado 45 años, usted de la Patagonia, a mí me correspondió y muchas veces allá a las distintas comunas, a Chile Chico, a Cocra, estuve haciendo clases allá yo, y ahí hay trabajadores que han trabajado 55 años y nunca han impuesto nada, por razones de las relaciones laborales, pero esa gente tiene derechos, porque son seres humanos. Entonces ahí está la pugna. ¿Y por qué se lo planteo? Porque me parece relevante que en este debate, y se lo quiero pedir casi públicamente, senadora, porque también se lo planteo a otros senadores, que se inviten especialistas en derecho, porque este es un tema doctrinario. Bien, usted argumentó muy bien y me parece interesante. Tenemos que definir doctrinariamente qué queremos de la seguridad social.
si queremos tener como fundamento principal de la preocupación al ser humano, al hombre, a la mujer, desprovisto muchas veces de atención, entonces necesitamos que nos den luces aquellos que han incursionado en el ámbito de la ciencia social y particularmente del derecho, pero del derecho protector, tutelar. Y por eso me parecía relevante plantearle esto con el objeto de que lo tengan presente, toda vez que los datos son tan irrefutables. Piense usted que yo presenté una lámina ahí y el 89,7% de la gente tiene menos de 50 millones de pesos, las mujeres, 89,7%, el 74,9% tiene menos de 50 millones en el caso de los hombres. Es decir, toda esa gente está condenada a pensiones por debajo de los 150.000 pesos. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer tanto para mejorar las cuantos, 50.000 pesos, y no se resuelve el problema. No sé qué opina usted de esta lógica, senadora, de discutir más político más que técnica. Sin duda, porque lo que ha ocurrido, que el sistema de AFP, cuando uno pregunta dónde están los ahorros, porque también hay esta creencia de que es mi ahorro individual, pero el ahorro individual ha dejado a la gran mayoría en una condición precaria igual. Por eso apunto un tema más solidario y colectivo que no resta el ahorro individual, que va a ser un componente que va a estar siempre en la forma como armamos ese nicho que va a ser la futura pensión. Pero el sistema cómo opera, cuando uno pregunta dónde están los dineros, están en el mercado de capitales. En Chile, en el extranjero también, el 40% está en el extranjero, el 60% está en el mercado de capitales en Chile. Entonces, ahí entramos a una lógica desde el mundo financiero y desde la especulación financiera. Por eso hablamos de multifondos, por eso cuando con las pérdidas que se han registrado, sobre todo este último tiempo, claro, si me faltan 20 años para pensionarme, algunos dicen, no, tranquilo, si lo vas a recuperar en 20 años, el problema sí lo tienen los que se iban a pensionar ahora. Entonces, la lógica siempre ha sido en esa. ¿Y quiénes tienen acciones ahí? El retail, el otro día veíamos, para dar un nombre, Cencosud. Entonces, no cuadra. Y terminamos hablando de lo que debería ser seguridad social en la lógica de las acciones y del mercado financiero. Esa lógica es la que no debe ser la prioritaria. Yo entiendo que este sistema se fundamenta y opera en esa lógica, pero el objetivo era tener pensiones para los chilenos y chilenas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando el mercado financiero? ¿O las pérdidas deberían compartirse? El tema asumo que es bien complejo, que va a tener distintas variables, pero es el minuto de ponerlas todas sobre la mesa. Y en ese sentido, el Estado tiene un rol, claro que lo tiene, y por eso el 2008 yo creo que entra a jugar el tema del pilar solidario. Pero el tema es que personas que ahorrando, yo por eso siempre doy el ejemplo de los profesores, sin laguna, con un sueldo razonable, o sea, porque está el mito de, no, que la gente tiene lagunas. No, la gente sin lagunas también tiene bajas pensiones. Entonces, algo está fallando en el sistema. El tema, como usted bien dice, ¿cómo hacemos? No sé si llamarla educación previsional, pero que sea, o algo que sea más cercano. Nosotros vemos nuestra cartola, todos los chilenos, y no la entendemos. No tenemos por qué, porque no tenemos los elementos. Y cuando alguien nos pretende explicar, trabaja en una AFP. Esta lógica de la AFP me explicó y yo entendí. Es de terror esa declaración. Sí. Es parte de alguna propaganda, no recuerdo en cuál, pero es de una AFP. Entonces, no es así. La AFP no está explicando. Y yo entiendo, es todo lo contrario. Entonces, creo que también tiene que haber componentes de ese tipo de educación previsional, que entendamos en dónde están nuestros ahorros. Y hoy día está en un espacio que es tan especulativo, el propio mercado financiero que está primando eso. Entonces nos dicen, no, si va a rentar más, va a rentar menos, cámbiese a este fondo que es más menos riesgoso. No entendemos absolutamente nada. Y cuando tenemos 60, 65 años, ocurren eventos como el que estamos viviendo y terminamos ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿es posible tener un sistema nuevo? Yo creo que sí. Yo estoy segura. ¿Es con la propuesta del gobierno? Yo creo que no. Y por eso firmamos otro proyecto. Y hagamos el debate. Yo voy a insistir en eso. Y no me arrepiento para nada de haber firmado este proyecto. Todo lo contrario, creo que es el minuto de poner esto. Lo tenemos que hacer los legisladores. Por mucho que hoy día hay ciertas desconfianzas con la política, cierta deslegitimidad,
al final del día nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y qué hacemos? Es donde tenemos que dar respuestas también. Sí, senadora. Un tema que han resaltado los medios de comunicación sobre la primera sesión fue la pensión universal, que garantice una pensión mínima digna para todos. ¿Se puede pensar en una pensión universal bajo la lógica de mercado y del individualismo del gobierno de hoy? ¿Y cuáles serían los siguientes pasos para este proyecto? Voy a empezar por la segunda pregunta. Los pasos de este proyecto la mesa lo declaró admisible, por eso lo estamos discutiendo, fue derivado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Yo espero en un minuto que tengamos también comisiones conjuntas con la Comisión del Trabajo, que ha sido la comisión que ha estado revisando la reforma al sistema previsional que ha impulsado el gobierno. Por lo tanto, está en su primer trámite constitucional, esperamos que siga avanzando. Paralelamente, el proyecto que inició el Ejecutivo está en su segundo trámite con hartas observaciones y creo que tenemos que en un minuto también hacer parte de una misma conversación. Yo creo que un horizonte es, cuando hablamos de pensión digna, la certeza es que tenemos que las pensiones son bajas, colocan en una situación de pobreza a los pensionados y tenemos que tener un horizonte. Algunos hablan que sea equivalente a un ingreso mínimo, ahí se verá en la cifra, pero tiene que tener criterios sobre la línea de la pobreza, vamos a tener que ver varios criterios, pero todos los casos tiene que aumentar y reflejar los escenarios futuros, es decir, considerar que esta población va a ser el doble, el número al 2050. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que probablemente va a ser parte de la discusión. El Estado va a tener que seguir cumpliendo su rol, las personas vamos a tener que ahorrar. Eso nadie ha dicho que quiere que vamos a dejar de ahorrar. Pero tenemos que repartir entre todos el desafío. El empleador va a tener que jugar un rol. Incluso en esto, que es una conversación distinta, pero yo lo descarto porque en otros países, uno ve a Australia, los sistemas son son mejores que el chileno en esta materia. Pero claro, tiene una carga impositiva distinta. Entonces, también quizás paralelo hay que hablar de alguna reforma tributaria. Si esta conversación no es solo un proyecto de ley, pero las conversaciones respecto a la que hay de la reforma del Ejecutivo, a mi juicio se ha estado dilatando y sin avances. Nosotros hicimos un punto, decimos ya terminemos con el sistema, hagamos otro, pero de todos los proyectos yo creo que tenemos que apuntar a un sistema único, universal, solidario, con componente colectivo. Y por eso, insisto, acá se dice que queremos expropiar. El propio ministro de Economía tuvo unas declaraciones, a mi juicio, poco certeras en ese sentido. O sea, dejemos de desmitificar esto y que las personas que patrocinamos proyectos de esta naturaleza queremos cambiarlo todo, pero queremos avanzar. Y acá no se ha avanzado. Yo he participado activamente en la otra conversación también, de la reforma del Ejecutivo, pero el tema no es los 6 puntos. El tema, y a los chilenos nos van a preguntar la fórmula. Si las personas, lo que nos están pidiendo como actores políticos es, dígame si va a tener la voluntad de llegar a un diseño de una fórmula que permita subir las pensiones y que sea serio. Y eso sí es posible. Los dineros, bueno, yo creo que nos va a dar una fórmula, pero tenemos que ceder todos en esto. Totalmente de acuerdo. Lo importante, senadora, que este debate, yo creo que, por eso creo que es valorable la actitud de los 5, la decisión de los cinco senadoras y senadores, porque pone un punto de inflexión respecto de cómo debe abordarse la política pública. Y yo creo que hoy día se inicia un camino importante y que va a chocar, yo creo va a chocar inexorablemente con la constitución política. Porque en el mejor de los casos vamos a requerir para una modificación 2/3 del Senado, cosa que es muy difícil. Pero eso devela que en materia de políticas públicas es fundamental modificar la Constitución en este aspecto. Yo me recordaba las palabras de Andrea Lamán cuando señalaba fuertemente que, miren, no es necesario cambiar la Constitución porque si queremos hacer cambios, hagámoslo ahora, sin modificar. Bueno, pero cuando se quieren hacer cambios que vayan en la dirección opuesta a los intereses de cada sector, siempre hay una negativa. Entonces, me parece muy importante, son 55 diputados los que han firmado, senadora, y están, yo creo que en esta semana está aumentando. Esta semana yo tengo conversación con 3 senadores, diputados más. Esperamos que más senadores se comprometan, y porque lo que también hemos dicho, qué tremenda importancia tiene que la ciudadanía de Vélez se sincere, sepa cómo
y qué intereses representa. Eso es expresión de la democracia. Algunos dicen, no, esto no tiene, pero ¿por qué no? ¿Por qué Aysén no puede saber que su senadora está patrocinando un proyecto para mejorar las pensiones? Quizás, y lo hemos dicho también, ¿en qué estamos de acuerdo? En derogar el 3.500 y dar paso a un debate a fondo. Quizás no vamos a estar de acuerdo en toda la propuesta de la coordinadora. Y no tenemos por qué estar de acuerdo, nosotros no tenemos un dogma. Pero lo importante es que sí tengamos, como bien decía usted, un sistema que tenga principios como solidaridad, universalidad, suficiencia, etcétera, etcétera, que son fundamentales. Así que yo reitero eso, pero usted, ¿cómo cree que vamos a avanzar, senador, en los pocos meses? Porque esto va a tener plazo. Y lo trágico es que el gobierno, por un lado, o sectores de la oposición incluso, pujan mucho porque se apruebe esta reforma, que es una reforma que mantiene intactas las AFP. Que ese es el gran problema de la reforma planteada por el gobierno. No toca el sistema actual desde ninguna perspectiva. Cuando se dice que se van a sumar nuevos actores, las cooperativas, esas son medidas muy accesorias. Cuando dicen vamos a colocar en el directorio de la AFP a un representante de los trabajadores, eso no cambia el sistema. Entonces, y cuando digo no cambia el sistema, quiero decir no cambian las pensiones. Sí, acá no hay que perder cuál es el horizonte. Y en ese sentido, mientras yo creo que tenemos que hacer más, y somos más. O sea, la marcha no son expresión de voluntad, de política, de voluntad y expresión en una ley. Hagamos las cosas, porque eso también da tranquilidad a la familia. Uno mira a su país en una situación como esta, con tanto malestar. Las personas no lo están pasando bien. No sigamos amplificando esa sensación. Podemos cambiar las cosas. Y de verdad, yo le quiero de verdad agradecer a ustedes, a los diputados, y recojamos porque nos escogieron para eso. Y no llevar este debate a la lógica pues no a la lógica de la forma. Yo por eso discrepo con lo señalado en esta primeras audiencias en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El tema es de fondo. Las formas podemos conversarlas como quieran, pero si siempre vamos a estar con la amenaza de la reserva constitucional, de que se va a acudir al Tribunal Constitucional, por eso también tengo la convicción de que hay que cambiar la Constitución. No solo porque tenga 4 décadas, no solo porque nació en dictadura, es porque no da el ancho en los tiempos. Y cada vez que queremos la reforma de aguas, la votamos 24 a favor, 12 en contra, ganaron los 12. Es el único país donde 12 es más que 24. Y después la persona dice, oye, ¿qué hizo usted? No, si voté a favor, pero no lo entienden, porque no tiene lógica. Y esa es nuestra Carta Magna. Así es, senadora. Yo creo que Chile despertó, como bien dicen, el 18 de octubre. Chile se cansó de esas amarres que están en la Constitución y por eso el pueblo, los trabajadores, las trabajadoras comunes demandamos una asamblea constituyente real. Y repudiamos, yo creo, el sentir popular, este régimen presidencialista, donde solo el presidente es el único que... Y eso yo creo que los gobernantes de turno no lo quieren asumir. Yo creo que sí lo ven, pero no lo quieren asumir. Ha llegado el momento de despedirnos, concordamos con usted, el tema es de fondo, el tema es un tema político más que técnico. Ya vemos que los técnicos están para el lado que estén las lucas, hablando en buen chileno, que para el sentido común del pueblo. Estamos despidiéndonos de la radio, nuestro programa Debate Social 102.5, la radio que piensa, Radio Universidad de Chile. Agradecemos a la senadora Jimena Órdenes, una mujer empoderada que lucha por pensiones, porque, ojo, la lucha por pensiones tiene rostro de mujer. No somos nosotros las más castigadas en este sistema individualista. Muchas gracias, senadora. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Miriam, Luis, ha sido un gusto estar.